Mecánica de materiales, de formación unitaria, es una unidad muy conceptual, es para tener muy claros algunas definiciones para el análisis de algunas problemáticas que veremos más adelante durante el curso. Que vamos a ver qué características tiene la deformación unitaria, la ley de Hooke alineada ya no tanto a un resorte, sino más bien a cómo se comporta la deformación de un material que está siendo sometido a un esfuerzo, y la relación de Poisson, que es una relación de proporcionalidad del material de un elemento sometido a esfuerzo. Son tres conceptos muy sencillos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es una curva esfuerzo-deformación, es una curva característica de un acero, en donde vamos a tener varios elementos. En el eje de las X tendremos qué tanto se está deformando el material, vemos que se deforma de manera considerable, y el esfuerzo, vemos que primero se le imprime una gran cantidad de esfuerzo, después empieza a estabilizar, después ya no es tanto el esfuerzo sobre el eje de las Y, pero hay una deformación considerable. Vamos a ver algunos de los puntos importantes cuando estamos analizando materiales. El primero es el límite de proporcionalidad, vemos una línea recta, aquí lo define como en esta curva se aparta por primera vez de una línea recta. ¿Qué va a pasar si yo someto a un elemento a un esfuerzo y no sobrepaso ese límite? Al retirarle ese esfuerzo, el objeto regresará a su dimensión original. Ese límite de proporcionalidad nos dice también que va a haber un límite elástico. Si yo sobrepaso ese límite elástico, el objeto ya no regresará a su tamaño y forma originales después de que se retire la carga. Es muy importante entender esto para saber hasta dónde podemos imprimirle un esfuerzo a un objeto sin que se deforme en ciertas condiciones de operación de la pieza. El punto de excedencia es el valor de esfuerzo en la curva de esfuerzo de deformación donde existe un incremento significativo en la deformación con un poco o ningún incremento de esfuerzo. Entonces aquí lo que está pasando es que el material, vulgarmente empezamos a decir que empieza a ceder, llega a una especie de semicurva. Esta primera curva se le va a llamar punto de excedencia, está cediendo, y aquí el material es donde empieza a deformarse considerablemente sin que haya una gran cantidad de esfuerzo aplicado. Hay una gran deformación y poca deformación. Finalmente, la resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo en esta curva, es el esfuerzo máximo, el punto más alto en la curva esfuerzo-deformación, y esos datos se obtienen mediante una experimentación de probetas, pueden ser de materiales metálicos, pueden ser materiales plásticos o pueden ser cerámicos, y su comportamiento va a ser diferente. Entonces, muchos materiales no exhiben un punto de excedencia definido, como son los aceros aleados de alta resistencia, el aluminio y el titanio. Si nosotros metemos a la máquina de esfuerzos a materiales de este estilo, lo que vamos a tener va a ser nuestra curva de proporcionalidad, y después solo un esfuerzo máximo. No podemos determinar visualmente nuestro punto de excedencia, y lo único que se hace es tenemos la resistencia a la tensión, y lo único que se hace para obtener ese valor de la resistencia es hacer un corrimiento en la deformación de 0.002 milímetros sobre milímetro. La deformación se va a medir en términos de un porcentaje, eso es prácticamente un porcentaje. Entonces, si nos dan milímetros sobre milímetros, estamos diciendo que para poder determinar eso, trazamos una recta paralela a la recta de proporcionalidad o la zona de proporcionalidad, trazamos esa recta a 0.2%. Si queremos hablar de este 0.002 es 0.2%, hacemos ese desfase, trazamos esa recta paralela, y ahí encontraremos o determinaremos nuestra resistencia a la cedencia en este estilo de materiales. En este anagrama, ¿qué es lo que vemos? O en este diagrama vemos diferentes tipos de materiales. Vemos una martensita austentita, vemos material férrico austentítico, y vemos material férrico y austentita. Entonces,
¿Qué características vemos? En la ostentita lo que estamos viendo es que su límite de proporcionalidad, vamos a tener muy poca deformación y va a incrementar hasta ya tener una deformación considerable que va en el orden del 60 y tantos %. Entonces, ¿qué significa? Este material es altamente deformable, pero se le está metiendo muy poco esfuerzo. Al contrario de la curva en verde, en donde vemos que se tiene muy poca deformación por donde llega. El último punto de cada una de las curvas es cuando se rompe el material. Podemos ver videos más adelante en donde cómo se hacen este tipo de pruebas. Entonces, volviendo a la martencita, lo que estamos teniendo es que el material puede resistir grandes cantidades de esfuerzo y genera muy poca deformación. Entonces, cuando estamos haciendo el diseño de algún elemento, depende de las condiciones en las que se encuentra. A lo mejor vamos a tener márgenes de tolerancia muy bajos en deformación. Ahí tendríamos que utilizar materiales que no nos deformen y que soporten grandes cargas de esfuerzo. Entonces pasamos a la ley de Hooke. Primer concepto es la rigidez. Lo primero que nos hacemos pensar es que con frecuencia necesitamos determinar cuánto se deformará una pieza bajo una curva para asegurar la deformación excesiva no destruya su utilidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace mediante el módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? El módulo de elasticidad E mayúscula es una medida de la rigidez de un material determinado por la pendiente de la porción recta de la curva esfuerzo-deformación correspondiente. ¿Cómo se saca el módulo de Young? Se saca en esa recta, sabemos que la pendiente es el valor de cambio en el eje vertical con respecto al valor de cambio en el eje horizontal. Entonces será el módulo de Young, será el esfuerzo entre la deformación dado o denotado por la letra epsilon. Cuando el nivel del esfuerzo de un material sometido a carga es menor que el límite de profundidad, existe una relación lineal entre el esfuerzo y deformación. Se dice que cumple con la ley de Hooke. ¿Qué significa todo esto en términos gráficos? Que como hay proporcionalidad, esta fórmula del esfuerzo y la deformación cumple con estos parámetros. Nada más que aquí el valor de F no se expresa en fuerza, sino como en la ley de Hooke de resortes, sino en el valor del esfuerzo denotado por sigma. El valor de epsilon, que es la deformación, se dará denotado por la X, que es la elongación de un resorte, y el valor de E, que es el módulo de Young, es el valor de K, que es la constante del resorte. Entonces, según las configuraciones de los resortes, sus dimensiones y los materiales con los que está conformado, cumple con una K. En este caso, los diferentes materiales cumplirán con una epsilon. Gráficamente, ¿qué es este valor? Gráficamente, ¿qué es este valor? Es, pues simplemente yo tengo un diferencial, un cambio de posición en el eje de los esfuerzos, en sigma, y un cambio de posición en la deformación. Entonces, si yo quiero obtener la pendiente de esta recta, pues lo que hago es dividir a esos cambios y nos va a dar la pendiente de esa recta. Entonces, el módulo de Young es la pendiente en la recta que se encuentra en la sección de proporcionalidad de un material. ¿Qué es la ductilidad? Se le define un material dúctil cuando se origina una notoria disminución en el área de la sección transversal de la sección fracturada. O sea, ¿qué significa esto? El material está siendo sometido, entonces vamos a ver un anagrama y llega a la falla. Ahí lo que hacemos es determinar el porcentaje de alargamiento entre el alargamiento plástico de una probeta sometida a tensión. Luego de su fractura definitiva dentro de las marcas de calibración y la longitud original entre las marcas de calibración. Esta medida se le llama ductilidad. ¿Qué significa toda esta redacción? Yo tengo un material, entonces, el material vamos a ponerle unas marcas iniciales para definir una longitud inicial. Se hace la prueba de la probeta, vamos a ver que se va a estirar, o sea, va a tener un
alargamiento, pero una reducción en la sección de área transversal. Lo que hacemos es, después de la falla, volver a juntar, tendríamos una longitud final y veríamos esto. Entonces, la deformación tendría que ser la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Y a un material dúctil es cuando empieza a tener, o aquí lo vemos en esta redacción, un material se define como dúctil cuando ese porcentaje de alargamiento va por arriba del 5%. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una probeta de 1 metro, la sometemos a un esfuerzo y al final queda como 1.06 metros. Significa que su elongación fue de 6%, lo consideraríamos dúctil. Si quedara en 1.04, lo vamos a considerar como un material quebradizo. En algunos otros autores también se le considera como material frágil, cuando no sobrepasa estos límites. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Un material dúctil, vamos a ver que nos presenta como en el acero una gran cantidad de deformación. Tendríamos que sacar ese porcentaje de deformación con la fórmula que había comentado, lo vamos a ver gráficamente más adelante. Y un material quebradizo pues va a tener una deformación muy baja, ¿no? Sobre su eje horizontal no hay tanto cambio. Que en la relación de Poisson, la fuerza de tensión en la barra provoca un alargamiento en la dirección de dicha fuerza y un cambio en el ancho, hay una reducción en el ancho. Con el alargamiento se puede determinar la deformación axial y con la contracción se puede determinar la deformación lateral. La relación de Poisson se define como la cantidad de deformación lateral entre la cantidad de deformación axial y se denomina relación de Poisson. Entonces, aquí en este anagrama lo que tenemos es que si yo someto, por ejemplo, ahora viceversa, a compresión, entonces si yo someto a compresión a este elemento, va a haber una reducción en su longitud, pero va a haber un ensanchamiento en su área de sección transversal. Entonces, la relación de Poisson dada por la letra M será la razón de cambio en el diámetro entre la razón de cambio de la longitud. Aquí se alcanza a apreciar un signo negativo. ¿Por qué? Porque como siempre, independientemente si es a compresión o a tensión, siempre arrojaría un número negativo. Entonces, como es una relación, lo único que nos interesa es la magnitud, siempre se le pone este signo negativo para poder arrojarnos un valor siempre positivo, de magnitud. Entonces, esta es la fórmula de la relación de Poisson. En algunos otros libros lo vas a ver con la letra V minúscula. Signo negativo, ya lo explicamos por qué, será la deformación lateral entre la deformación axial.